Buenas noches, estamos en el backtesting del día 31 de enero del 2024. Entonces iniciamos la sesión. Previamente, la sesión previa fue un día bajista, claramente. Hoy día podemos continuar la tendencia o puede evolucionar a un rango. Ciertamente en este punto nos damos cuenta de que el precio está abriendo con un gap a la baja y debajo de la EMA. Ciertamente la perspectiva es bajista. Ahora, es claro que puede continuar la tendencia, pero también podría entrar en un rango. Ahora el punto es que no sabemos en qué momento, claramente, con esta información, dónde se podría formar el rango. Entonces habría que esperar. En este punto, lo mejor sería seguir la tendencia. Ahora, si sabemos que es probable que baje, hay que ver qué nos indican las velas aquí, que nos está indicando aquí el precio. Si nos percatamos en este punto, lo que el precio nos indica es que el precio intenta revertir, pero inmediatamente es contrarrestado. Pero hay una característica en este movimiento bajista: el precio rompe el mínimo e inmediatamente entran compradores, lo cual nos indica de que no hay tanto interés bajista, y es un movimiento ciertamente que el precio es bajista, pero no es un movimiento fuerte. Puede que no dure mucho, a menos que el precio se acelere, pero hasta este momento sabemos que es probable que baje, pero no que dure mucho el movimiento. Ahora, con esa información, pues ya tenemos la perspectiva de un posible rango, pero aún no tenemos la información de la estructura, así que lo mejor sería seguir vendiendo. Ahora, claramente cuando vendemos en estas estructuras tomamos beneficios en los mínimos, porque en ese punto los vendedores toman beneficios y los compradores entran esperando hacer dinero con scalping. Entonces, personalmente aquí esperaría un poco más de información, ya que si entramos en venta, la distancia objetivo quedaría muy lejos y eso. Pero si entramos en venta, ¿qué podría suceder? Que pues el precio se regrese, tengamos que soportar retrocesos. Personalmente esperaría que se define un poco más la estructura. Y el precio en esta vela no baja inmediatamente. Aquí no baja inmediatamente, sino que activa e insiste en subir. Veamos la siguiente vela. Es bajista, pero es una vela mala, de mala señal de venta. O sea, no es una señal de venta, ni siquiera. Está formando un micro doble suelo. Veamos qué pasa. Ya la siguiente vela baja con bastante fuerza. Entonces nos percatamos de lo siguiente: al final, en este punto, se terminó generando una especie de una venta de bajo 2 en este punto. Pero nuevamente no vamos a vender porque estaríamos vendiendo muy abajo, ya que tras las rupturas entran compradores, así que sería mejor esperar tal vez una confirmación, lo cual no se da. El precio insiste en seguir subiendo. Ahora, cuando eso pasa, tal vez el precio puede evolucionar a una cuña, y en esta cuña formar el rango. Entonces aquí pues podría ser esto, una cuña como menciono, un toque, 2, 3, pero esta no es la mejor señal de compra. Tiene mucha mecha en la parte superior, y también si nos recatamos un poco déjame percatarme aquí, de su cierre, sí, ciertamente cierra sobre su mitad. Quiero chequearlo. Entonces, si nos percatamos, cierra sobre su mitad, así que es una señal de compra válida. Eso sería principalmente una señal de compra válida, y también nos estaría formando una
una trampa de rangos aquí en este punto. Entonces, si pensamos entrar en una compra por el posible rango después de un día de tendencia bajista, ok, pero aún las probabilidades es que el precio, pues sabemos que la probabilidad es que el precio no revierta directamente. Ok, podríamos entrar en una compra inmediatamente para ser agresivos, digo, y saldríamos por encima de aquí, en esta zona de resistencia. Ya nos damos cuenta de que la siguiente vela no logra subir, intenta subir pero nunca logra activar la orden y genera esta barra bajista. Si fuera una rendición esperamos que el precio active, siga subiendo con fuerza. Una trampa que prácticamente los vendedores atrapados salen de sus posiciones. Lo que nos está pasando aquí sí en este punto es que al final el precio, yo esperaría que hubiese subido con fuerza, no lo está haciendo, pero esta vela está generando un patrón de inside bar, porque está dentro de esta también está dentro de esta, entonces tenemos II, un patrón II, inside bar con respecto a esta, y esta con respecto a esta. Y si nos damos cuenta, esa vela bajista, a pesar de ser bajista, es una señal de compra, cierra sobre su mitad. Entonces nos pone en modo ruptura, en una cuña, en un movimiento bajista que entran vendedores, rompen, entran compradores, no suelen durar mucho. Podríamos entrar en una compra aquí por encima, poner el stop loss debajo de este mínimo, esperando tal vez que funcione la trampa. Entraría en una compra. Ya el precio, al final, el modo ruptura no termina funcionando porque el precio nunca sube, sino que el modo ruptura continúa a la baja. Ahora, claramente cancelamos la orden. Yo esperaba por la cuña, pero no funcionó. Tal vez algunos no veían la cuña, tal vez recién algunos veían 1, 2, y aquí podrían tener el tercer punto de la cuña. Simplemente esperaría un poco, pero antes de darle a la siguiente vela analizamos un poco más. Ya vemos que el precio ha roto, entran compradores, rompen, entran compradores, pero si nos damos cuenta cada vez entran compradores con menos fuerza, aquí en este punto. Esperábamos que hubiese subido, pero no fue así, insisten en seguir bajando. El modo de ruptura funciona, pero aún así esperaría que al final, pues si hay fuerza, pues esperaría que confirmara y cambiara la estructura previa. Claramente podemos ir trazando algunas líneas, por ejemplo esta línea de aquí, estas líneas de acá. Iríamos en un canal, claramente es estrecho, pero no es un canal estrecho de los fuertes, sino que más que nada presenta cierta debilidad, por lo que les comento detrás las rupturas entre los compradores. Y aquí estaríamos vendiendo muy abajo, entonces sería mejor esperar nuevamente, y claramente por la estructura previa. Pero aquí el precio, ¿qué hace? Confirma. Sigue bajando, no es una vela doji, es una vela de tendencia bajista. La estructura estaría cambiando. El peligro, claramente, sería que al final estaríamos vendiendo muy abajo. Recordemos que en un canal, las rupturas a las líneas de canal, el 25% de las veces falla. Entonces el riesgo sería ese, que falle, la probabilidad es que falle. Ahora, si queremos vender porque estamos viendo que cambió el contexto, debido a que hay ruptura y hay un buen seguimiento bajista, cambia el contexto. Ahora podemos medir algunas distancias objetivos, tal vez desde el inicio del gap aquí hasta la parte inferior, que sería este punto, donde el precio ya se ha acercado bastante. Entonces estamos cerca de la distancia objetivo. Si entramos, por ejemplo aquí, nuestro stop loss quedaría aquí. Ahora si proyectamos la distancia objetivo desde la mitad del gap, quedaría aproximadamente por acá. Igualmente quedamos muy abajo, así que no hay una distancia objetivo que nos apoye. Lo mejor sería esperar un poco más de información. También la mayoría de rupturas a la línea de canal falla. Esperemos un poco, no es tan convincente la operativa. Y el precio insiste en seguir bajando, pero ya estaría llegando a la distancia objetivo. Sí, de todas formas seguiría esperando. Entran compradores, o sea,
más que compradores, es una vela de toma de beneficios, probablemente, de la distancia objetivo que les comenté, medida con el gap negativo. Aquí seguiría esperando, como al final es un canal, esperaría un retroceso y vendería si es que el precio me vuelve a mostrar fuerza. Ya, aquí nuevamente estamos viendo nuevamente el modo ruptura, como lo vimos aquí. Pero aquí no vendimos nuevamente porque al final esta vela no era una vela de señal de venta, no era una vela de señal de compra. Ya, y en este punto, lo que estamos viendo acá es que tenemos nuevamente el patrón II, Inside, Inside, y esta es una señal de venta, si no me equivoco. Si es una señal de venta, estamos viendo que el precio claramente se está acelerando. Antes el precio bajaba, entraban, ahora baja con bastante fuerza, ruptura fuerte, vela bajista o en seguimiento, vela de tendencia, ruptura fuerte, 4 velas bajistas, modo de ruptura. El precio podría insistir en romper, porque está insistiendo en romper. Podríamos vender aquí en este punto, porque al final es un modo de ruptura debajo de esta vela, y nuestro stop loss podría ir encima del patrón. Y podríamos buscar un riesgo-beneficio del 1 a 1. Si vemos que esa misma vela baja con mucha fuerza, podríamos dejar correr, porque al final tenemos el modo de ruptura. Y ahora, si bien estaríamos operando contra esta línea, nos damos cuenta que al final el precio lo está ignorando, que no está reaccionando bien, y el precio está insistiendo en bajar, se está acelerando. Fijémonos en los máximos, hay cierta aceleración, aumenta la inclinación, entonces sí, podríamos buscar un scalp del 1 a 1. Y si vemos fuerza en esa misma vela, que el precio explota, tal vez como explotó aquí, podríamos dejar correr un poco más. Y aquí vemos que la siguiente vela no explota, que es lo que esperábamos. Esperábamos que el precio explote, sino que es una vela bajista que ya presenta cierta debilidad. Y nuevamente el precio nos presenta cierta debilidad, porque al final el precio intenta bajar. Hubiese podido cerrar aquí, pero no lo hizo. Se regresa y cierra sin romper el mínimo de esta vela. Ahora, si modificamos un poco las líneas para poder entender por qué está pasando eso, podríamos tener un canal aquí, estaríamos vendiendo muy abajo. Sí se podría gestionar, porque al final tenemos la perspectiva de este canal, un punto acá, un mínimo, otro mínimo aquí. Sería válido gestionar, y ya que el precio sí podría llegar a tener un retroceso, claramente podría llegar a tener un retroceso. Y si lo vemos desde esta perspectiva, no ha roto la línea de canal, así que sí, podríamos gestionar, ver la siguiente vela, pero sería válido gestionar el break-even o con pequeñas pérdidas dependiendo de la creación de la próxima vela. Entonces el precio baja, si el precio mostró aquí rechazos nuevamente, porque necesitamos ver fuerza al final. Si es un modo de ruptura, es compresión y explosión, queremos ver fuerza, no queremos ver debilidad, porque aquí vemos cierta debilidad. Entonces, sumado a la perspectiva del canal, sí, pasa eso, sería, como mencioné, válido gestionar, salir en break-even. Ahora, si queremos buscar una operativa de compra, tal vez porque estarían pensando un toque, otro toque aquí en este punto y otro toque aquí, una cuña, ok, pero aquí estas últimas velas aquí que mencioné son una ruptura fuerte. Aquí que fue una ruptura fue de fuerza en realidad. Acá hay un pequeño gap, entonces aún podría haber es probable que haya, no es probable que el precio revierta, tal vez el precio puede dar una distancia objetivo proyectada desde este punto hasta acá abajo, o desde este punto hasta acá abajo, porque el gap no ha sido rellenado, hubo fuerza. Entonces lo mejor no sería comprar, sería esperar un poco más de información. Aquí al final el precio termina subiendo aquí, pero nuevamente estaríamos contra esta línea de acá, que es la línea de tendencia.
no compraría. Eso esperaría. El precio insiste en subir, pero es un martillo que no rompe la punta derecha de la vela previa, lo cual indica cierta debilidad. Y pues eso, simplemente esperaría un poco más de información. Y ahora el precio insiste en subir. En este punto ya tenemos una vela alcista 2, 3, 4 a insistencia del precio en subir. Puede ser que si lo están viendo como una cuña, esto podría llegar a evolucionar a un rango, porque al final es un canal. Aquí el precio intenta empujar, falla. En este punto podría llegar al inicio del canal y evolucionar a un rango. Sí, eso principalmente. ¿Sí? Estamos viendo que está entrando mucha fuerza alcista, entonces en este punto cambia ya la perspectiva, y si nos fijamos en los gaps ya fueron rellenados. Entonces cuando en una tendencia está activa, generalmente los gaps se mantienen sin rellenar. Aquí están siendo rellenados, están entrando compradores, entonces puede ser que ya no hayan vendedores interesados debido a la distancia objetivo que mencioné previamente, que fue esta, aproximadamente así. Entonces de ahí, o desde el inicio, que sería más o menos por acá, porque al final el precio llega y revierte, vemos que entran compradores, entonces eso nos da la perspectiva, ok, vendedores están tomando beneficios. Puede cambiar la estructura, así que sería válido esperar. Si queremos buscar compras, tras la ruptura esperemos el retroceso a la línea de tendencia, buscamos compras. Pero a este momento lo mejor sería esperar. Pero ya estamos claros de que hay que tener cuidados con las ventas, porque ya llegamos a la distancia objetivo, para no quedarnos atrapados en la típica trampa de distancia objetivo, como acá si es que no hubiésemos gestionado. El precio insiste en subir. Esperaría más información. Acá tenemos, algunos pueden ver tal vez esto como primera señal de venta y esto como segunda señal de venta, ciertamente, pero hay un problema, que este movimiento es muy fuerte, por lo que lo mejor sería reiniciar el conteo para una posible CS. Tal vez algunos estén viendo esto como una reversión tipo V, aquí se puede formar un rango, es válido, entonces entraríamos tras ver una segunda señal. Pero aquí vemos solamente una vela bajista, sería válido esperar más información. Nuevamente no vemos la confirmación, vemos que solamente una pequeña vela que baja y luego sube. Sí es válido verlo como como la posible ruptura, retroceso tras la ruptura, y entran compradores con bastante fuerza. Es válido verlo así. El peligro de esto, o sea, ¿podemos buscar una compra? Sí, hay bastante fuerza aquí. El precio podría intentar hacer otra pierna, subir un poco más. Tal vez, no es lo más probable, pero podría intentar llegar al inicio del canal. El riesgo que mencioné, posible rango, podría dar una segunda señal, por lo cual tendríamos que gestionar. Entonces ese es el riesgo. Ese sería el riesgo de la operativa. Sabemos que la mayoría de reversiones fallan, así que sí podría evolucionar lo más probable un rango. Ahora el tema está que este máximo no es el máximo más importante. El máximo más importante es este de aquí, en este punto. Entonces el precio podría intentar llegar aquí y tal vez reacciona el precio en este punto, pero podría romperlo y intentar llegar a este punto, que sería el más importante del movimiento. Entonces sería válido entrar. El riesgo ya es el que mencioné, pero sí se podría entrar prácticamente por fuerza previa. El precio está dando una señal de compra, movimiento tipo clímax. Ya ocurrió el retroceso tras la ruptura de la línea de tendencia. Tenemos un máximo, o sea, comparados con este, no tenemos un máximo notable más alto.
Eso sería una contra, pero si tenemos un mínimo más alto que el previo, entonces eso sería. Y el precio está generando gaps en el movimiento, hay fuerza aquí. Aquí lo rellenó, pero aquí no. Entonces sí, entraría en una compra. Ya, el precio al final pues entran compradores, pero inmediatamente pues entran vendedores. Pero ¿cuál es el tema? Eh, el tema está que esta es una señal de... Quiero fijarme. No es una señal de venta, sí. Quiero ver eso. Ah, sí, sí sería una señal de venta realmente. Es una señal de venta. No es una señal de compra, es una señal de venta. Es mala, sí es mala, pero sigue siendo una señal de venta. Cuerpo bajista, cierra debajo de su mitad. Entonces sí, está fallando porque esperamos que el precio suba. Entonces eh, sería válido mantener la operación, pero estaríamos viendo la segunda señal. Ciertamente sí, esta segunda señal tendría mucho traslape. Sería primera señal de venta, segunda. Por el traslape podríamos esperar la confirmación. El riesgo es que nos active el stop loss. Y si no se da la confirmación, tal vez el precio podría llegar a subir. Eso podría llegar a suceder. En mi caso la voy a dejarla correr. No hay una confirmación. Y es una señal de compra. El precio está insistiendo en subir. Vemos insistencia del precio en subir. Aquí. Eh, nuevamente en este punto estaríamos viendo una especie de velas de rechazo. El precio sube, baja. Así que podríamos gestionar en la próxima vela, o si no, dejar correr, porque al final estamos viendo insistencia del precio en subir. Por lo que mencioné de que si hubiese fuerza aquí, tras la segunda señal, el precio hubiese confirmado y hubiese bajado. Entonces sí, se podría dejar correr. El riesgo es que el precio al final insiste en seguir bajando. Y las velas de rechazo nos indican que pues, el precio sí está presentando dificultades en subir, pero ciertamente podría llegar a subir. En mi caso la voy a dejar correr. Ya. Vemos que al final el precio baja, nos asustaría, pero vuelve a subir nuevamente. Quiero que en este punto nos demos cuenta de algo, y es que el precio está generando una SS de compra en una nueva tendencia alcista, del inicio de una nueva tendencia alcista. Eso sería. El problema es que claramente todo está en micro rango, pero ciertamente se puede operar porque previamente no tenemos un canal. Y si lo tuviéramos, o sea, no tenemos un canal, sino que tenemos un clímax. Y si tuviéramos un canal, de todas formas se podría porque tenemos un modo de ruptura, nuevamente. Una outside, un inside y un outside. Lo cual nos indicaría eh, modo de ruptura, como comenté. Más la fuerza previa, el precio podría intentar romper, intentar subir nuevamente. Porque al final, esta mecha lo que nos estaría indicando, si al final llega a funcionar la SS y el modo de ruptura al alza, que solamente los vendedores llegaron a este punto para salir de sus malas ventas, en los cuales se quedaron atrapados y por eso el precio subió. Entonces podríamos dejar correr la compra que hicimos aquí, y si no entramos en una compra, podríamos entrar en una compra sobre este punto. Y si vemos bastante fuerza, pues podríamos dejar correr. Eh, Como el final es un clímax, sabemos que en los clímax, después del primer retroceso, iniciamos el modo de canal, así que podría iniciar el modo del canal, aquí un posible canal alcista, pero si vemos bastante fuerza podríamos dejar correr más allá del 0,5 al 1 a 1 o tal vez al 2 a 1, dependiendo de la fuerza que veamos. Y si el precio rompe y confirma, podría llegar un poco más arriba, tal vez a esta zona, y saldríamos con más ganancia. Pero si el precio rompe con fuerza, este mínimo sería un mínimo relevante para este movimiento estructuralmente. Entonces, pues, podríamos dejar correr. Ya vemos que la siguiente vela el precio sube y baja. No es una vela fuerte, tiene mucha mecha en la parte superior.
en este punto. Para la compra, a ver, voy a ir marcando algunos operativos que tomamos antes de seguir. La operativa que tomamos fue aquí. Hola Charles. Acá. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Viene tú? Bien, bien, aquí estamos revisando la operativa del día de hoy, el análisis del día de hoy. Bueno, bacán. Genial. Uno. Aquí. Esta compra de acá. Esta compra de aquí que se podría entrar por SS. Ciertamente. La SS hizo funcionado bien. Ya, pero esta. ¿Cuál es el tema? Aquí. Al final, el precio. eh, Tendríamos primera señal de compra, segunda y SS en venta. Entonces podría estar dando la SS en venta en este rango. En ese posible rango, ciertamente. Eso podría pasar. Tendríamos un doble techo en este punto. Entonces sería válido gestionar debajo de este mínimo. Sería válido gestionar. Eh, Además vemos que el precio rompe y retrocede, rompe y retrocede. Sería válido gestionar aquí. O salir en break-even. Para mí sería más válido mover el stop loss aquí. Y sí se podría entrar en una venta para buscar una SS de rango en venta en este punto. Ya que si el precio baja debajo de este mínimo, pues no habría tanta fuerza alcista. Igualmente lo estamos viendo en estas velas, entonces sí, se podría hacer eso. Y entonces al final el precio hubiese bajado, gestionaríamos la operativa. Hablo para esta operativa de acá, para el martillo. Para la SS de rango en compra, o sea, de tendencia en compra, sí se pudo haber tomado. Hubiese salido una buena ganancia, que es el 0,5. Y hubiésemos podido también adaptarnos y entrar inmediatamente a la SS de rango en venta. Eso, entonces aquí hubiésemos salido con pequeñas pérdidas, pero, o sea, con mitad de pérdidas, pero se gestionó bien, correctamente. Ahora esperaríamos, porque si era una rendición esperábamos que el precio baje con bastante fuerza, pero no vemos tanta fuerza en realidad. Es una vela bajista, pero no vemos tanta fuerza. Y nuevamente sería prácticamente podría verse como una segunda señal de compra aquí, más en macro. Eh, pero al final funcionó, hay incertidumbre. Probablemente la incertidumbre venga desde la visión de que el precio quiere llegar al inicio del canal, aquí, entonces quiere subir el precio, y porque hizo la ruptura, retroceso, intentó subir, y la otra perspectiva es de la reversión tipo V, que tenemos acá, que nos da una perspectiva bajista, es por eso que se gestionó y se vendió también ahí. Eh, entonces, y se está formando un micro rango, lo mejor sería esperar un poco más de información. Pero para mí tiene un poco de cara de que el precio podría subir. Para mí, podría bajar, sí, pero para mí. Tal vez si rompe este máximo de aquí, de esta vela. Ya tenemos una señal alcista. El precio está insistiendo en subir realmente. Porque aquí si hubiese sido la rendición funcionado, hubiese insistido en bajar, pero no. Aquí ciertamente hay compradores atrapados, ya que el precio intentó romper, pero falló. Entonces, y seguimos metidos dentro del micro rango. Eh, Ya, entraría en una compra, porque al final dije que voy a ser arriesgado en estas sesiones. Entraría en una compra inmediatamente si el precio me da el chance.
de entrar aquí, en esta zona de máximos, entraría. Simplemente por la insistencia del precio en subir. La SS de rango falla, el precio insiste o sea, no falla, en el sentido de que no falló la operativa, sino que funcionó, sino que falla en llegar al soporte. Entran compradores nuevamente. El precio estaría formando una especie de hombro, cabeza, hombro. La distancia entre estos testeos se está cortando, el precio está insistiendo en subir. Buscaría una compra, tal vez esperando a que llegue este máximo de acá. Eso sería. Veamos la siguiente vela. El precio si me da el punto de entrada, entraría. Entonces insiste en subir. Una ruptura fuerte. Esperaría que llegue este máximo de acá, así que dejaría correr ahí, a este máximo. Un buen seguimiento. Podría dejar correr hasta este máximo, como mencioné, al inicio, a la mitad o aquí. Claramente es más conservador en este punto, pero también se podría dejar a la mitad o aquí. Podríamos dejarlo aquí, por ejemplo, ya que sería un punto medio entre ambos. Podríamos dejarlo ahí, sería un buen punto. Ok, una señal de venta, pero tendríamos ruptura, confirmación, un retroceso. Ciertamente es una vela de tendencia bajista. No rompe la punta de mecha de la vela previa, así que no es tan fuerte como si lo hubiese roto. En este punto, si te asusta al final, la verdad para mí no sería tan válido gestionar. Sí tendríamos cierta información en contra, como que al final el precio está dando una segunda señal de venta, claramente, segunda señal de venta en ese punto, en macro, en una temporalidad mayor podría ser una venta de mínimo 2, ciertamente. El precio está generando gaps a la EMA, lo cual indica debilitamiento del movimiento bajista, por lo cual ahí los compradores están tomando terreno. Eso principalmente. Entonces en este punto esperaría una confirmación. Si hay una confirmación ya sospecharía. No creería que el precio baje inmediatamente. No esperaría eso. También tendríamos un doble suelo. Quiero ver otra cosa. El precio rompe. Llega a la distancia objetiva al final. Sí llega. Y toman beneficios. Claramente. Ya me voy a arriesgar. Y voy a dejar correr. El precio podría bajar por la señal de venta de mínimo 2. Pero esperaría la confirmación. Me arriesgaría eso. Ya se da la confirmación. Tenemos una buena confirmación en este punto. No esperaba esta confirmación, es una buena confirmación. Saldría debajo de esta confirmación. Y entrar en una venta. Eso me genera dudas, ya que sabemos que después del gap el precio podría intentar llegar al inicio, pero hacemos algunas cosas, como este canal que tenemos aquí, porque al final tenemos un canal en este punto. Entonces tendríamos un toque, otro toque, estaríamos metidos dentro de la estructura de canal. Este es un mínimo importante, genera un máximo con extensión, así que sí. Ya es como que me da como la intuición, pero pero es como por un caso, pero ya con fundamentos, pues gestionaría aquí debajo y eso esperaría más información simplemente. No vendería porque estaríamos dentro del canal. Ya el precio baja, activa, vuelvo a subir. Saldríamos en positivos de todas formas. Aquí esperaría un poco más de información. El precio está mostrando una señal de compra, estrella de la mañana.
al retroceso del doble cuello, sería válido buscar un scalp aquí, entrar aquí, una señal y buscar un 1-1. Se podría El hacer doble eso. cuello. El doble cuello. Sí, ¿No será el cuello del doble suelo? sí, sí, no, es que dijiste el doble cuello, me dio risa. Ah, el doble cuello. No, dije ya el doble suelo. Ya. Del doble suelo tenemos el cuello. Esperaríamos que el precio baje, pero no está bajando. Claramente esperaríamos que baje. El riesgo de buscar esta compra es que los vendedores vuelvan a empujar nuevamente y podrían intentar llevar el precio a este mínimo. Pero ciertamente también vemos estructuralmente fuerza alcista. Una ruptura fuerte, mínimo importante. Está reaccionando a la estructura de canal, no está siendo rota. Señal de compra en línea de canal. Sería válido buscar una compra, un scalp de un y al final entran vendedores nuevamente. En este punto dejaría correr simplemente la operativa. Ya si me quedo atrapado, ok, me quedé atrapado. Ya aquí me quedé atrapado. Pasó eso al final. Eh, Voy a marcar las operativas. Tenemos esta compra aquí, que se hubiese gestionado prácticamente ahí. Tenemos esta compra, que sí, el precio la activa. Este activaría el stop loss. Si hubiese sido válido gestionar, y el scalp lo daba. No lo da. Pero nuevamente es una señal que rompe la línea de canal, es una confirmación, es una venta de bajo 2. Se podría buscar una venta inmediatamente, el stop loss aquí, esperando a que el precio pues intente llegar a... quiero ver algo. Sí, esperando a que el precio intente llegar al inicio aquí, ya que sabemos que va a intentar testear ese nivel. Nuevamente el gap fue rellenado inmediatamente aquí, entonces sí, entraría en una venta inmediatamente. Pondría mi stop loss aquí. El riesgo es que los compradores vuelvan a empujar, pero está cambiando la estructura alcista, está fallando. El doble suelo también, porque volvemos a romper el cuello falsamente. Entonces, el posible tope sería este mismo, pero vemos insistencia del precio. Habría que ver cómo reacciona el precio. Y al final, clímax, retroceso. Bueno, me quedé atrapado tal vez en... Sí, tal vez, no tal vez, me quedé atrapado. Ya gestionaría aquí encima. Ya de eso no me percaté. Sí gestionaría ahí encima, porque al final fue un clímax, retroceso y canal. Y el precio está mostrando insistencia en subir. Gestionaría aquí encima, entraría también en una compra y buscaría un scalp de un 1-1. Si el precio me muestra mucha fuerza, dejaría correr, pero lo más probable sería el scalp, por la estructura en la cual el precio está subiendo. Así que lo más probable es que busque el scalp. Y el precio nunca sube a activar. Y al final nos estaría formando una posible SS de rango en venta aquí. Pero la EMA se está aplanando. Hay incertidumbre. Probablemente por el canal, por el rango, porque al final si el hombro cabeza hombro falla, se termina transformando en un rango. Tenemos primera señal de compra, segunda, SS de rango en venta. Entonces, eso. Esto quiero ver si es una señal de venta, ciertamente. Si es una señal de venta. Ya entonces en este punto, pues sí dejaría correr mi operación. Gestionaría encima de este máximo. Ya que al final el precio si sube me mostraría insistencia del precio de subir. Y también sumaría una posición para el scalp de la SS de rango en venta. Y al final nunca me activa el scalp de la SS de rango en venta. Me activaría el stop loss de esta venta de aquí.
pero esto ya me da la pauta de que el precio pues está insistiendo en subir, así que sí, está dando esta pauta, entraría en una compra aquí. El riesgo es que al final el precio termina formando el micro rango, me queda atrapado, pero si el precio insiste en subir, pues sería una buena compra. Por la estructura de canal, que al final no sigue vigente, que se formó ahí. El precio sí hay incertidumbre y lo ven por la EMA plana, pero ahí buscaría la compra. La SS falló, o sea, nunca activó, así que todavía podría dar una vela bajista y ese también sería el riesgo, pero ok. O a lo mejor no sería hacer nada. Sí, porque esperaríamos que el precio baje tras el gap a la EMA, pero no baja. Entra una señal de compra, una segunda señal o primera señal, segunda señal, confirmación. Sí, veo insistencia más alcista que bajita, así que yo compraría. El precio insiste en subir. Aquí dejaría correr a la línea de canal, ciertamente. Dejaría correr esa línea, a la línea de canal, que me daría como aproximadamente el scalp. Aquí está el scalp. Al final el precio llegó ahí. Termina subiendo. Tal vez intente llegar al inicio del canal. Si dejaste correr, ok. Pero tal vez dejaste correr a la línea de canal, que es como lo que yo dije, que sería aproximadamente en esta zona. Sería válido. Eso, vemos fuerza, sí. En este punto vemos que el precio no rompe, pero encima está presentando cierta debilidad. Pero claramente 5 velas alcistas seguidas, es fuerza alcista. Eso, entonces aquí en este punto pues esperaríamos. O sea, yo esperaría porque yo ya tomé beneficios. Ahí hubiesen tomado beneficios si hubiesen dejado correr a la línea de canal, tal vez casi un 2-1. Era válido. Y entran vendedores al final en la línea de canal. Claramente no vamos a vender. Podría ser un tercer toque en formato de cuña, un 2-3, un doble techo. Pero ciertamente vemos que al final hay mucha fuerza alcista. El gap a la EMA, sabemos que lo más probable era que el precio llegue al extremo y el swing falle y forme un rango, una bandera bajista, pero no pasó. Entraron compradores inmediatamente. Hay fuerza en la reversión, así que no buscaría la venta. Una confirmación, ok. Eso me da una señal de que hay más fuerza bajista. Me da una pauta de que hay más fuerza. Pero también este movimiento rompe este máximo importante que mencioné. Entonces, con toda la información me hace dudar. Esperaría. Al final el precio insiste en subir. Veamos la siguiente vela. Insiste en bajar y vemos la siguiente. Nuevamente insiste en subir. Pero en esta ocasión, quiero que nos demos cuenta de algo. Es un SS. Pero estamos en un micro rango. Y no es un micro rango modo de ruptura. O sea, ciertamente todos los rangos y micro rangos son modos de ruptura. Porque al final intentan romper en cualquier dirección. Pero no tienen esa característica distintiva que forman los típicos patrones de IOI o II o outside, inside. Esto no, y en los canales pues suele fallar, por lo menos en mi experiencia, así que esperaría tal vez una tercera señal. Y el precio pues, sube, pero bueno, yo no lo operaría. Aquí está, podría darse una tercera señal, eso estaría esperando, ciertamente. No buscaría la venta tampoco, aquí, porque claramente vamos dentro del canal. Una vela alcista. Y eso no es una buena señal de compra, ciertamente. Es una vela alcista, sí, pero no es una señal de compra. Personalmente esperaría todavía un poco más. Y aquí tremendo aumento de volatilidad, tal vez una noticia, puede ser. Aquí en este punto el precio, si nos damos cuenta, esta vela sube, pero encuentra más vendedores. Al final fue una tercera señal por un momento. Primera señal, segunda, tercera. Pero al final terminó bajando, rompe línea de tendencia, rompe mínimo
importantes. La estructura, claramente esta vela cambia toda la estructura. Habría que esperar a que se defina otra estructura, pero lo más probable es que podría definirse a una reanudación del movimiento bajista o a un rango, porque esto es un canal, puede formarse un rango aquí o formarse un rango aquí más pequeño, pero lo más probable es que se termine formando un rango. Eso en este punto esperaría, simplemente más información. Al final tenemos una vela maestra, tendríamos una especie de primera señal de venta, segunda señal de venta, compra, pero es confusa la situación, estaríamos muy arriba, así que esperaría. Bueno, al final el precio hubiese subido, pero nuevamente estábamos muy arriba. Pero eso. Wow, explotó. Bastante aumento de la volatilidad. El precio rompe. Confirma. Pero, o sea, este máximo lo rompe, pero confirma. Pero este rompe. Inmediatamente se devuelve. Lo cual nos da la perspectiva, ok, posible rango aquí. Nuevamente. También tenemos la información del doble suelo, si es cierto. Tenemos mínimos más altos. Ah, mira. Siempre se forman canales. Y tenemos lo siguiente. Que al final fue lo que se terminó formando. Fue este canal. Pero acá tenemos señal de venta, confirmación, pero estaríamos teniendo muy abajo. Si vendes, lo mejor sería un scalp. No es lo mejor, pero sería un scalp. Es válido. Eso. Y al final se hubiese dado. No esperaba que bajara con esta fuerza. Pero ok. Bajó. Lo más probable era el scalp, pero al final terminó bajando con bastante fuerza. Ya esto confirma el rango claramente. Nos daba la perspectiva de un posible canal, pero esto ya confirma el rango. Y pues aquí solo compramos y hay una segunda señal de compra. Ya acá tenemos una segunda señal de compra, pero como está todo traslapado podríamos esperar una confirmación. No se da, no, nunca se da, y el precio insiste en bajar. Esperaría. ¿La confirmación ahí las buscas por el traslape o por la fuerza bajista? Por el traslape. Por el traslape, vale. Aquí se da una SS de rango en venta. Sería válido buscar una compra. Ciertamente vemos insistencia del precio en bajar, pero por la fuerza previa que hay harta fuerza. Tal vez en alguna temporalidad mayor podría llegar a ser una señal de venta de bajo 2. Podría llegar a ser. Y al final todo esto terminó siendo una bandera porque es un canal al fin y al cabo que terminó bajando el precio. En una temporalidad mayor es una bandera bajista. Así que si quieres evitar la compra en este punto por esa información y la fuerza bajista, podría ser, es válido evitarlo. Pero también si buscas la compra se puede buscar, pero lo mejor sería el scalp. No, más allá de eso, no, en realidad no sería buena idea para mí. Y al final tenemos esto, ya esperaría ciertamente. Acá el precio del, o sea, dio el chance de salir en break-even. No lo dije, así que pues, me regalé. Pero pues eso. Lo mejor hubiese sido salir en break-even. Y al final sí, esa perspectiva fue la predominante. Y pudo, con mi experiencia, a ver, si juntando todo, al ver las 4 velas bajistas, sí, eso nos da la pauta de que la mayoría puede que esté viendo eso, la bandera bajista, porque son 4 velas bajistas grandes, fuertes, seguidas, máximos y mínimos más bajos. Y entonces en este punto, al final hubiese, si no gestionaste, activo el stop loss. Si gestionaste, que hubiese sido lo mejor, pues no te activo el stop loss. El precio insiste en bajar, al final la perspectiva es bajista. Pero ya estamos llegando al final de la sesión, así que le voy a dar al final. Ya, entonces, más allá de todo, aquí
¿dónde está? Aquí se pudo haber vendido, ciertamente, pero como dije, lo voy a marcar porque era válido, eso es lo que voy. Pero un scalp, más un 0,5 o un 1 a 1, pero más allá de eso en realidad no. No, en realidad, la verdad no. Al ver que la siguiente vela baja ya nos da la pauta y como dije, el aprendizaje más relevante es que al final sí fue una bandera bajista en una temporalidad mayor, porque el precio insistió en seguir bajando, falló la SS de rango en compra, entonces sí en una temporalidad mayor fue eso. Recordemos que la premisa, todos los canales alcistas en una temporalidad mayor son banderas bajistas y para los canales bajistas son unas banderas alcistas en una temporalidad mayor. Y aquí pasó eso, 4 velas bajistas. Eso nos da la pauta de que hay fuerza bajista y la mayoría posiblemente esté viendo eso. Así que esa compra se pudo haber evitado, sí se pudo haber evitado. Ahora si se tomó, se debió haber gestionado. Y el precio dio el chance de gestionar y salir en break-even. En este punto yo no dije gestionar, tenía las falsas esperanzas de que el precio terminaría subiendo, pero no fue así. Te comes un stop loss. Y al final igual se ve porque el precio muestra una SS de venta en tendencia y funciona bien. Entonces sí, claramente nos está dando la pauta. Aquí también se pudo haber buscado la compra, pero era más difícil ver el posible canal, pero sí era válido. Pero más apoyado más que nada del rango de la vela maestra. Esta SS de rango en compra. Con este retroceso implícito aquí. Acá. Eso. A nivel general, esta venta, modo de ruptura, precio se está acelerando, pero vemos que la siguiente vela no es bajista fuerte. Esperábamos eso tras una ruptura explosiva, con presión explosión. Pero no, esto nos da la pauta de que el precio rompe, entran compradores. Gestionamos en la siguiente vela. Break even. Aquí entramos en compra, pero gestionamos con mitad de pérdidas, pero aquí también podríamos entrar en compra con el SS. Así que se compensa. Luego salimos en positivo con una SS en venta aquí. Voy a hacerle un poco de zoom para que se vea más. Con esta SS de rango en venta aquí se sale en positivo, una. Luego una compra acá, que se hubiese salido también con una más. Luego una compra aquí que nos quedamos atrapados. Una venta, nuevamente que salimos con casi todas las pérdidas. Luego una compra, que se pudo haber dejado la línea de canal. Eso principalmente. Y a ver, tendríamos 0, menos 1, tendremos 1, menos 1, menos 1, menos 3. Aquí se pudo haber dejado correr un poco más, ciertamente sería válido. Pero ok, yo dije al 1 a 1, menos 1. Aquí no entré en ventas. Aquí se hubiese gestionado, pero no dije, por las falsas esperanzas. Así que hubiese sido. Y en este caso hubiésemos salido con una operativa y media en negativo. Pero si se hubiese podido gestionar bien, se hubiese evitado esta pérdida. Y aquí si hubiésemos podido dejar correr porque había información, se hubiese salido ya con la ganancia. Pero bueno, en este caso, mala gestión en este punto. Mala gestión en este punto. Y eso principalmente. Ya. ¿Alguna duda? A ver. Ya. El aire. Uxa. El aire. Lo doblaste. Lo corriste. Sí. Minutos.
Volví, aló, aló. Sí, ¿Se Charles. están las preguntas? ¿Terminaste? Sí, terminé. Ya, buenísimo. Dime más. Si tienes alguna duda. Eh, la venta en ese movimiento bajista fuerte fue porque esa segunda vela bajista te confirmó el retroceso en V, ¿o por qué fue esa venta? Esta Claro. es que fue prácticamente, estás en la línea de canal, tienes primera señal y vendemos tras la segunda señal o la confirmación. Por eso. La línea de resistencia dinámica, dices tú. Sí, porque se confirma el canal. Tienes un toque, otro toque, un toque y otro toque. Lo de abajo también te lo confirma. Sí, Porque, o sea, entiendo que el segundo nos permite trazar las líneas, pero no es hasta el tercer toque que nos confirma que actualmente está funcionando. Porque con una línea sola no puedes, o sea, con un solo punto no puedes marcar nada. eh, Con dos líneas te permite marcarlo, pero es el tercer toque el que respeta esa línea, es la que te confirma eso. tú dices vender en el tercer toque cuando llega aquí. No digo necesariamente venderlo, sino que como para utilizarla como tal, como línea de tendencia. Eh, Porque hasta ahora, o sea, sin ese movimiento no tienes esa línea. sí, claro. O sea, se puede utilizar. O sea, yo tengo entendido que al final basta con tener dos puntos y ya se puede utilizar incluso en el segundo punto si es que la estructura te lo permite. En este caso, se genera el segundo punto en la parte superior, lo que confirma el canal y te da la señal adecuada, cumple los requisitos mínimos, sería válido vender. ¿Y en este caso te apoya el soporte de abajo también? ¿O cómo lo...? No, Esa parte no. me apoya la estructura del canal. Pero ya, eso me cuesta verlo, porque tenía entendido que en el tercer toque el que te confirma o sea, si el precio vuelve ahí y te respeta eso, claro, definitivamente está funcionando. Porque los dos toques solo te permiten trazar las líneas, porque con una sola no tienes nada para... O sea, no las líneas, los puntos, perdón. Eh, Pero en ese sentido tú lo confirmas a través de eso, como que el precio puede llegar hasta el soporte del canal. sí, pero Ya. a nivel general, sí, con dos toques ya confirmas una estructura ya y puedes apoyarte en esa estructura. Es claro, pero eso lo entiendo para pillarte para el tercer toque justamente, porque el segundo tú solo te permite trazar algo, porque no, o sea, Ah, igual tiene incertidumbre si es que va a funcionar o no, po. Y eso te lo da el tercer ya. toque. Sí, sería más fiable. Tienes razón, sería más fiable, pero también se puede aprovechar desde el segundo, por lo menos yo en mi experiencia, sí, sí he sacado operaciones rentables así. Ya, es que eso es lo que no, como, ¿a qué cosa aprovechas del segundo si no? Pero claro, pues, o sea, si la estructura al final igual es posible que suceda eso. Y eso, aparte de eso, ¿qué cosa te apoya igual la fuerza de eso, no? Porque yo lo estaba viendo como un posible retroceso nube, O tal sea, vez por la fuerza bajista, ¿no? eh, la Como que se- pudiera apoyar la operativa. Porque como que me queda como que no sabemos todavía, porque el precio podría revertir y seguir al alza ahí en ese punto. o sea, Y si si es se va que al alza antes de eso, puede que rompa la resistencia y no la respete. te entiendo, es que al final lo que me apoya es que el precio, nuevamente, la estructura del canal, y aquí tienes la resistencia, y el precio hace el retroceso y la vuelve a romper, lo que me indica que no hay compradores activos aquí. Y eso es comportamiento de canal, pues. El precio rompe máximos y entran vendedores haciendo scalps. Entonces, eso es comportamiento de canal. Más la estructura del canal que se confirmó. Ya tengo la estructura que me apoya y tengo una bonita señal más su confirmación. Listo, con eso para mí es suficiente para vender. Lo que es señal de rango, perdón, de canal es que los compradores rompieron esa resistencia y se quitaron una vela adicional. No, es que la psicología de los canales anchos es prácticamente que el precio, tras la ruptura de los máximos, los que entran aquí en estos puntos toman beneficios aquí en del máximo, ahí ponen sus TPs y el precio no esperan que suba mucho y toman beneficios, por tanto venden sus compras y los vendedores que también hacen dinero porque bajan el precio lo Claro. suficiente por lo menos para hacer un scalp. Y si te das cuenta aquí, esta mecha probablemente haya sido por scalps. Toman beneficios vendedores algunos. Y te das cuenta que al final el precio rompe, no llega muy lejos y se devuelve.
que son esos vendedores haciendo scalps y estos compradores tomando beneficios. Esos comportamientos de rango de canal ancho, o del típico movimiento donde el precio rompe y retrocede, que al final en una temporalidad mayor es un canal ancho. O sea, menor, en una Mm, temporalidad menor. Y eso, esa pauta te la da el inicio de la sesión. Es que eso es como, para mí eso puede ser una ruptura falsa del inicio de la sesión. Porque de hecho hay un canal igual que está como más en micro que el que se dio a lo largo de todo el día, pero es más pequeño. ¿Sí? No es tan ancho, por así decirlo. Entonces, y ese movimiento son como notablemente más fuertes y rompen todos los máximos previos y todos los, bueno, casi todos los mínimos previos, a excepción del mínimo más bajo que se generó antes del movimiento alcista cuando el precio se fue a la baja con fuerza. No, de hecho lo rompió por si lo contamos en la mecha, pero en ese sentido. Eh, Eh, ¿Cómo? ¿Tu es pregunta fue que exactamente? Disculpa. no, o sea, visualizando ese apoyo, por así decirlo, de que se está dando la psicología de tendencias, por así decirlo, te la da como apoyada el inicio de la sesión por el tema de que la rompió ahí. Es que tengo dificultades de ver eso por lo que te comenté recién, pues de que hay un canal alcista, pero es más estrecho. Y ese último movimiento que rompe máximo es como un movimiento muy fuerte. Tanto el al alza como a la baja son movimientos súper fuertes. No, no, los del último los que generan el segundo toque en macro, por así decirlo. El movimiento fuerte al alza, claro, esos dos de ahí. Es como Entiendo. para verlo como en términos como de tendencia, que eso te valide eso, porque yo también lo puedo ver como ruptura falsa del inicio de la sesión, por así decirlo. Entonces el precio rompe con una vela y después se revierte. Sí, Y después también es termina válido. siendo como una especie de rango, porque el precio también rompe después con la mecha y baja un poco más y genera como un doble suelo en macro entre la mecha de su movimiento fuerte bajista y el último intento a la baja que hace antes de revertir, que de hecho te da uno, dos, tres y el tercero con doble suelo y el precio se va un poco al alza, al alza. No sé Eh, cómo lo ves. o sea, tu punto de vista también es válido, una ruptura falsa, que al final es lo que te digo. En los canales anchos pasa eso, que después de las rupturas de máxima hay rupturas falsas porque los vendedores tienen la fuerza suficiente y los compradores toman beneficios para hacer bajar el precio. Pero eso es válido. Y de hecho esa es la idea también. Que el precio rompe falsamente niveles, pero al final sigue creando máximos y mínimos más altos. Es comportamiento de canal, Es que claro, prácticamente. pero eso lo vemos también o sea, ese es como el canal clásico, como que acá no sé, se me hace distinto por esos movimientos tan fuertes, pero claro, depende de cómo se aplique. Porque el precio en ese canal pequeño o estrecho también hacía eso. Ese es como el rango, obviamente, o sea, perdón, como dices tú, por la psicología de una tendencia es que rompe los máximos previos y tiene retroceso Sí. de una tendencia, claro, pero como con esos movimientos está como que no sé, se ve así como diferente la estructura con ese Ah, ya. máximo tan potente y el mínimo tan bajo, por así decirlo, que al final reacciona tanto como una resistencia y un soporte como si fuese un rango. Ya Pero claro, te mientras tienen confluencia la información. Es que como que tenía dificultad en ver el apoyo de la operativa en formato de tendencia. No sé si me... entiendo. O sea, porque sube muy fuerte acá, lo mejor hubiese sido que suba así, algo así, ¿no? Ahí te hubiese facilitado un poco más. O es que yo lo veo eso como ruptura falsa de un rango o del inicio de la sesión más que por ahí tendencia, como para apoyarme por una posible tendencia. Ah, también es válido. Claro, Como, eso. como te Y, mencioné, y también es como el válido verlo precio por un baja, rango. porque y lo que, claro, lo que comentaba del tercer toque, claro, tal vez ahí y el precio tal vez hubiese tenido pero no reaccionó en la tercera, en el tercer toque y con ese retroceso no, o sea, no respetó ese soporte dinámico porque fue como recién trazado, está como recién, y en ese movimiento a la baja hace lo de los tres intentos de reversión con doble suelo al final. Claro, uno, dos, ese canal bajista, micro canal bajista, genera el doble suelo en macro, que apenas El soporte. la mecha anterior. No, la mecha Ah, que generó el último movimiento. Eso de ahí, claro, claro. Eso ahí. Exactamente, eso bien. entiendo. Y otra cosa que tú estabas mencionando, que igual me pareció lo mismo, de que como algo de la intuición, algo así, que el precio se podía ir a la baja cuando estábamos en el canal estrecho alcista.
O sea, si se le puede Ah, llamar estrecho, claro, ese movimiento de ahí. acá. Sí, por ahí. Había un punto en el que tú decías algo como de que igual te causaba la percepción de que el precio podía ir a la baja. Y se estaba dando eso pero de nuevo no me logro recordar bien cómo son los contextos, pero hubieron, por ejemplo, al principio, hubieron tres intentos de reversión, con velas bajistas, uno, dos, tres, y el cuarto el precio hace un movimiento fuerte al alza, y ahí hace un retroceso más profundo como hasta el inicio. Y después el precio en ese mismo formato vuelve a hacer tres intentos de reversión, uno más arriba, con las dos velas bajistas, uno, dos, tres, y el cuarto se va al alza. Y después la primera señal de levante, el precio va a la baja. Bueno, ahí bajó mucho más, pero en ese cuarto intento se terminó yendo más a la baja. Y la otra vez que vimos en el gráfico a ver, no sé si fue el jueves o el miércoles de la semana pasada, también había pasado algo así, pero no me logro recordar bien de eso de que el precio hace los tres intentos y hace como una especie de clímax. Y después en ese punto revierte. Pero claro, acá estábamos en una tendencia alcista, entonces igual es como no sabría cómo interpretarlo a la hora de, como para haber entrado, por así decirlo, pero al final hubiese sido, o sea, el precio igual se fue a la baja, pero no sé qué tan fiable será en otros contextos, cómo habrá que aplicarlo, pero eso también pasa harto, pero claro, hay que observarlo bien, como eso de que de tercer intento y después el cuarto hace como un clímax y después se termina revirtiendo, Entiendo. revirtiendo. Eh, Eso ya sería, o sea, desde mi experiencia sería algo ya como experiencia, como, es que eso es lo que tú me dices como ya lo que tú ves, porque algo comparado a eso Claro, sería como las segundas señales, la SS, en canales, cuando está traslapado falla, pero yo sé que en modo de ruptura, cuando está el patrón, funciona, o cuando previamente hay un clímax o un canal estrecho, funciona, pero claro. es como experiencia, es como, Claro, ir diferenciando los contextos justamente y tal vez apoyado con esto de cómo era que se estructura el mercado cuando algo sucedió antes, ver a si conteo de se está estructura. repitiendo. Es el contexto de estructura, claro. Sí, sí, Claro, sí, claro. Tal vez apoyado con eso en el punto. Pero sí, buenísimo. Eso es. ya. Eh, Eso sería prácticamente. Yo creo que hoy día voy a hacer esto lo de trading libre, porque igual se hace tarde. Sí, sí. Eh, Soy chido. Pero pero eso sería a nivel general. Hoy día está buena la sesión, lo voy a sacar captura porque al final hay varios conceptos que recapitulamos, que hace un rato que no tocábamos, como lo de los canales, que al final sí terminan siendo una bandera bajista en una temporalidad mayor. Y de hecho la SS funciona, porque la mayoría ve eso, o la mayoría ve lo que tú dijiste, de que al final termina siendo un rango, o una bandera bajista, ambos te llevan a la misma perspectiva bajista y por eso terminando así de fuerte. Entonces, la mayoría termina claro, viendo la idea bajista. eso es importante por la confluencia de cosas, porque si tú ves una cosa y yo veo otra, pero ambos te están dando la misma información, Suma esto, en sigue realidad. estando, claro, sigue estando válida. En lugar de cuando estás viendo una cosa que te dice opera de otra manera y después terminas como operando en contra, por así decirlo, de lo que la mayoría está viendo. Mm, sí, pues, está buena. Esta la voy a guardar a notas. Uy, con Matías no hemos hecho lo de pero tampoco no he visto las capturas para Ah, ponerle la. no, no se lo pedí. Sí, sí, mala mía. Se lo voy a pedir allí en el espacio y ya ustedes pueden iniciar con el tema de ponerlo. Le voy a decir allí. O por último, por ejemplo, mira, ya que, porque después Espérate, cuando ya estamos casi a finales de espérate. febrero. Voy a terminar de grabar. Sí, dale, Eso, dale. eso sería todo. Muchas gracias y buenas noches. Ahí.